28 de julio, siendo las 20 horas, con el siguiente orden del día. Con el punto número 1, aprobación del acta correspondiente de las siguientes sesiones. Sesión extraordinaria del 28 de junio de 2019. ¿Votos a favor? Yo me tengo que abstener, ¿no? Sí. No. El acta número 9 Sí. corresponde a la que tú ya sientes. Ah, ya está. Porque estaba Vale. convocada de antes, Vale. que eso es lo que iba a precisar. Vale. Que la 9 sí estaba. Vale. Pues ya está. Votos a favor de la del 28 de junio, que fue... Sesión extraordinaria urgente del 28 de junio de 2019. Esa era la que no estaba. Pues votos a favor. Y abstenciones. Ahora, ¿abstenciones? Punto número 2, expediente 9/2019 de crédito extraordinario. La Comisión Especial de Cuentas dictaminó favorablemente la propuesta de acuerdo, que es la siguiente: aprobar inicialmente el expediente número 9/2019 de crédito extraordinario que se ha de financiar con bajas de créditos de otras aplicaciones cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, con el siguiente resumen. Aplicación de gastos cuyos créditos se dotan: Escuela de Música, personal laboral eventual; Escuela de Música, Seguridad Social; Escuela de Música, otros suministros. La dotación presupuestaria del personal laboral eventual son 7.000 euros, la Seguridad Social 2.310 y otros suministros 1.000 euros, lo que hace un total de 10.310 euros. Y las aplicaciones presupuestarias, las aplicaciones de gasto que se minoran son las siguientes: Política Económica y Fiscal, retribuciones básicas de los funcionarios de 5.000 euros y las retribuciones complementarias de los funcionarios de 5.310, lo que hace el montante de 10.310 euros. ¿Alguna pregunta? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Punto número 3. Fiestas, planificación, organización o celebración regionales de fiestas locales del municipio de Zona de la Vega en el año 2020. El dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales fue favorable para la adopción del siguiente acuerdo. Las fiestas locales para el año 2020 serán las siguientes: día 11 de junio, jueves, Corpus Christi; día 24 de agosto, lunes, San Bartolomé; que se remita certificación de este acuerdo a la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para su conocimiento y efecto. ¿Alguna cuestión? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Punto número 4. Excedencias y otras situaciones administrativas. Solicitud de compatibilidad de la funcionaria interina doña Ana Rosalía Callejón Gutiérrez. El dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales fue favorable para la adopción del siguiente acuerdo: la autorización de compatibilidad a favor de doña Ana Rosalía Callejón Gutiérrez, técnico de inclusión social interino del excelentísimo Ayuntamiento de Zona de la Vega, para el desempeño de la actividad privada como coordinadora de ayuda a domicilio fuera del término municipal, ya que se trata de una trabajadora que está a tiempo parcial. Notifíquese el presente acuerdo a la interesada y publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia del Ayuntamiento. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Punto número 5. Renuncia de la concejal doña Ana Cristina Gutiérrez Martínez. Doña Ana Cristina Gutiérrez Martínez, concejal del Ayuntamiento de Zona de la Vega, por motivos personales y laborales, renuncia a su acta de concejal con fecha 28 de junio de 2019. Igualmente, el siguiente candidato, Gabriel Gómez Molina, expone que ha sido informado de la renuncia de mi compañera a ocupar un cargo frente a la concejalía, que le ha comunicado igualmente que sería el siguiente. Redacto este escrito para poner en conocimiento que a mí, a mi pesar, actualmente por motivos laborales me será imposible ocupar dicho cargo y lo pongo a su entera disposición. Con lo cual, el siguiente o la siguiente de la lista en este caso sería doña Cristina Martínez Martín, por lo que se solicitará a la Junta Electoral de Zona que pida la correspondiente credencial para que puedan tomar posesión.
Punto número 6. Dar cuenta de la adscripción de doña Sandra Santiago Buendía al Grupo Municipal Partido Popular. Los artículos 24 y 25 del Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, establecen la constitución de los grupos políticos que formen parte de la corporación, así como la necesaria información al pleno de sus integrantes. El artículo 26 señala que los miembros de la corporación que adquieran su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la corporación deberán incorporarse a los grupos conforme a las reglas acordadas por la corporación. Doña Sandra Santiago Buendía adquirió su condición de concejal en la sesión extraordinaria del Pleno celebrada el día 28 de junio de 2019. El día 1 de julio de 2019, mediante escrito, comunica su adscripción al Grupo Municipal Partido Popular. Por tanto, se comunica al Pleno de la Corporación la constitución definitiva del Grupo Municipal Partido Popular, compuesta por don Francisco Javier Fernández Fernández y doña Sandra Santiago Buendía, actuando como portavoz titular don Francisco Javier Fernández Fernández y como portavoz suplente doña Sandra Santiago Buendía. Punto número 7. Dar cuenta de los decretos dictados por la alcaldía comprendidos entre el 2019-723 de 15 de mayo de 2019 y el 2019-984 de 19 de julio de 2019. Pasamos, tenemos un punto de urgencia. El primer expediente que hay para urgencia es el 3.594, actuaciones preparatorias de contrato, la aprobación del proyecto de la obra del pabellón polideportivo. La motivación de la urgencia es la siguiente. El artículo 83 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, establece que serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 785 de 2 de abril, hoy artículo 47.2. El artículo 47.2 establece que será necesaria la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación para la adopción de este acuerdo. El expediente 3.594/2019 de aprobación del proyecto de pabellón polideportivo tipo 1, modificación del proyecto de demolición y construcción, ha sido terminado el 25 de julio de 2019 con el visado del estudio de seguridad y salud. La urgencia de su tramitación radica en que su aprobación es requisito indispensable para la aprobación del expediente de contratación de la obra construcción del pabellón del polideportivo cubierto en Cenas de la Vega y el suministro de su equipamiento deportivo de acuerdo con el proyecto pabellón polideportivo tipo 1 Cenas de la Vega, redactado por el arquitecto don Antonio Donaire López, y ambos están vinculados a la resolución de 8 de octubre de 2018 por la que se concede una subvención al Ayuntamiento de Cenas de la Vega para la construcción de un pabellón deportivo cubierto, que establece un plazo de 30 meses desde la notificación de la resolución para la ejecución y justificación de la subvención. En atención a la legislación señalada, se eleva la siguiente propuesta al Pleno de la Corporación: ratificar la urgencia de la tramitación del expediente E3594/2019 de aprobación del proyecto de pabellón polideportivo tipo 1, modificación del proyecto de demolición y construcción. ¿Voto a favor? Un segundito que tengo que incorporarlo al orden del día. La propuesta de acuerdo de la alcaldía en cuanto al fondo del asunto es la siguiente. Resultando que el arquitecto don Antonio Donaire López ha suscrito el proyecto básico y de ejecución y del estudio de seguridad y salud del pabellón polideportivo, cuya versión definitiva, denominada Proyecto de pabellón polideportivo tipo 1, modificación del proyecto de demolición y construcción, ha sido visada
por el Colegio Oficial de Arquitectos el día 17 de julio y el estudio de seguridad y salud que ha sido visado el día 25 de julio también por el Colegio Oficial de Arquitectos. Resultando que se ha recibido el 10 de julio el informe favorable de homologación deportiva de la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Consejería de Educación y Deporte, de acuerdo al resuelve quinto 2 de la resolución de 8 de octubre, por la que se concede la subvención para la construcción de un pabellón polideportivo a este ayuntamiento. Resultando que se ha recibido la resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Cenes a la construcción de pabellón deportivo en zona de policía del margen derecho del río Genil y del barranco de Cenes del término municipal de Cenes de la Vega. Resultando que se ha emitido informe favorable de supervisión, el cual tiene carácter preceptivo de conformidad con el artículo 235 de la Ley de Contratos del Sector Público por parte de la arquitecta municipal. Considerando el artículo 231 de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el artículo 134 del Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas y considerando lo establecido en los artículos 169.4, 172 y 173 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 781/1986 que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Considerando el artículo 21.1a con respecto a la competencia del Pleno para la aprobación de un proyecto de obra en relación con la disposición adicional segunda 2 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, ya que el Pleno es el órgano de contratación de la obra. Por todo lo anterior se eleva la siguiente propuesta al Pleno. Aprobar el proyecto de pabellón polideportivo tipo 1, modificación del proyecto de demolición y construcción, redactado por el arquitecto don Antonio Donaire López, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos el día 17 de julio, y el estudio de seguridad y salud visado el 25 de julio de 2019, de cuya obra es promotor esta institución. ¿Hay alguna cuestión? ¿Hacemos la votación? Pues, ¿vota a favor? ¿Lo vota por unanimidad? Y el segundo asunto que hay pendiente de urgencia es el expediente de contratación, cuya propuesta de ratificación de urgencia es la siguiente. El artículo 83 del bronce establece que serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo de 3 días, salvo que hay previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley de Base o el 47. El artículo 47 establece que será necesaria la mayoría absoluta del número legal de miembros para la adopción de este acuerdo. El expediente 3.391-2019 de contratación mixta de la obra Construcción de pabellón polideportivo cubierto en Cenes de la Vega y el suministro de su equipamiento deportivo de acuerdo con el proyecto Pabellón Polideportivo tipo 1 Cenes de la Vega, redactado por el arquitecto don Antonio Donaire y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada el día 17, su estudio de seguridad y salud el día 25, necesita su tramitación por la vía de urgencia porque su aprobación junto con el proyecto de obra está vinculada a la resolución de 8 de octubre de 2018 por la que se concede una subvención al Ayuntamiento de Cenes de la Vega para la construcción de un pabellón deportivo cubierto que establece un plazo de 30 meses desde la notificación de la resolución para la ejecución y justificación de la subvención. El proyecto no había sido presentado en su totalidad hasta el día 25 de julio de 2019. En atención a la legislación señalada, se eleva la siguiente propuesta al Pleno: ratificar la urgencia de la tramitación del expediente 3391 de contratación mixta de la obra Construcción de pabellón polideportivo cubierto en Cenes de la Vega y el suministro de su equipamiento deportivo de acuerdo con el proyecto Pabellón Polideportivo tipo 1 de Cenes de la Vega. Aprobamos la urgencia, ¿votado a favor? La propuesta de acuerdo es la siguiente. Resultando que el Ayuntamiento de Cenes de la Vega, en cuadro
un expediente el 3391 de 2019 para la contratación mixta de la obra construcción de pabellón polideportivo cubierto en Cenes de la Vega y el suministro de su equipamiento deportivo, de acuerdo con el proyecto de pabellón polideportivo tipo 1, modificación del proyecto de demolición y construcción, redactado por el arquitecto don Antonio Donaire López, pisado por el Colegio Oficial de Arquitectos el día 17 de julio de 2019 y el estudio de seguridad y salud el día 25 de julio de 2019. Resultando que el expediente se ha tramitado conforme a las normas legales aplicables, considerando el informe de la Secretaría General, obrante en el expediente emitido en cumplimiento de lo prevenido en la disposición adicional tercera, apartado 8 de la Ley de Contratos del Sector Público, considerando la existencia de consignación presupuestaria y la emisión de informe de fiscalización favorable por parte de la intervención municipal, considerando los artículos 13, 16, 18, 34, 25, 1A, 99, 116, 122 y 159 de la Ley de Contratos del Sector Público, considerando la disposición adicional segunda, apartado 2 de la misma ley respecto a la competencia del Pleno para la aprobación del expediente de contratación, se eleva la siguiente propuesta al Pleno. Primero, aprobar el expediente E3391-2019 para la contratación mixta de la obra construcción de pabellón polideportivo cubierto en Cenes de la Vega y el suministro de su equipamiento deportivo, de acuerdo con el proyecto de pabellón polideportivo tipo 1, modificación del proyecto de demolición y construcción, redactado por el arquitecto don Antonio Donaire López, revisado por el Colegio Oficial de Arquitectos el día 17 de julio de 2019 y el estudio de seguridad y salud visado el 25 de julio de 2019. Aprobar el gasto por importe de 1.685.402 euros con 91 céntimos de euro. Tercero, la autorización o realización del gasto en el ejercicio de 2020 queda supeditado a la incorporación al presupuesto municipal del año 2020 del crédito adecuado y suficiente para dar cobertura al gasto imputable a la citada anualidad. Cuarto, delegar en la alcaldía cuantos actos se deriven en la tramitación del expediente administrativo, excepto la adjudicación del contrato, dando cuenta al Pleno de todas las resoluciones que se adopten. Quinto, que se proceda a la apertura del procedimiento de adjudicación publicando su convocatoria en la plataforma de contratación del sector público. A la espera de que se adjudique el precio de salida con la modificación es 1.600.000 euros. Solo la subvención la teníamos por 750.000, teníamos una subvención de 1.400.000. En la modificación de la ubicación original del pabellón, sabéis todos los problemas y toda la historia de Confederación. Pero la subvención de hecho son 700, eran 750.000 de la Junta. El proyecto se encarece al modificarlo de su ubicación original. El pabellón tenía sus terrenos originales en el Pago de Henares, ahí Confederación ha sido imposible que nos permita la construcción y al modificarlo al polideportivo, pues el proyecto pues lleva ya otras características que lo encarecen. ¿Alguna cuestión? En total son 1.685.000 aproximadamente mixto. ¿Se sabe la partida para construcción y la partida para equipamiento? Nosotros lo tenemos equipado, vaya, ¿cómo se llama la palabra? Reservado el dinero para este ejercicio y claro, tenemos la conciliación presupuestaria la tenemos. De hecho, de la parte de la Junta ya hemos recibido y la Junta la, sí, pero como la tenemos. son dos cosas, habrá que ir una partida para construcción y otra partida para equipamiento. El equipamiento lo lleva el mismo proyecto, el mismo... Sí, Sí, es que como es un contrato mixto, son dos lotes. Entonces, el lote número uno, que es la obra, es 1.518.493,95. Esa es la cantidad ya con IVA. Y la del suministro es 166.908,97. Pero ambas partidas están en el proyecto. Y yo digo, está la cantidad base a la espera de la adjudicación. Si no hay más preguntas, pasamos a la votación. Pues sí, creo que no.
¿Alguna pregunta? Pues es sobre esto. ¿Es sobre esto? El proyecto lo podríamos tener. Sí, sí, claro. El proyecto va a estar en vuestra disposición. Pero vaya... ¿Cómo se espacio? Pues lo vemos pues, de forma digital, o ya vemos cómo, ya hablo con la arquitecta, ya vemos cómo lo hacemos. O sea, nosotros me gustaría tenerlo. Sí. ¿Qué motivación que ha dicho Confederación por qué el Instituto de Herrero no? Llevamos... para resumirlo. Ya, pero bueno, se han dado una opción cuando os ha podido preguntar una alternativa y decir, ¿y si lo elevamos? Al final será inundable. Llevamos 3 años intentándolo, todas las normativas, todas las propuestas y todo. No... Le hemos dado todas las opciones todas las posibles opciones y la respuesta siempre ha sido la misma. De hecho, ellos tienen un murete hecho de Confederación, si os fijáis, ese tampoco valía. ¿Elevamos ese murete? No. Pero no, el pabellón me refiero. Sí, pabellón, todas las propuestas que te puedan a ti venir ahora a la cabeza, las hemos propuesto. Ya te digo, llevamos, pues si no exagero, yo creo que 3 años hablando del tema. El tema, reuniéndonos todos los grupos políticos, reuniéndonos con todas las asociaciones del municipio, poniendo todos los problemas que hemos tenido, toda la sin razón y toda la incongruencia que tiene, porque a mí que venga alguien y me lo explique, porque es la educación sí y la original no, y no hay manera. Si queremos pabellón, en eso, ahí sí nos daban la autorización, en su forma original no hay autorización. Pero para construir el Parque de la Ciencia teníamos un problema y lo alzaron 70 centímetros. Y ahí está construido. Sí. Sobre una normativa final del 2016, nos acogimos, o sea, cumplimos con las excepcionalidades y tampoco. Es el mismo caso que El colegio. Sí. es que es la misma zona. Es la misma zona. Y la negativa Y no ha habido manera. Yo te puedo asegurar que no ha sido por pasividad de intentarlo y de ir a Confederación, de Sevilla, Consejería, etcétera, mil veces. Y ya si queremos pabellón, en esta ubicación. Si no, nos olvidamos del pabellón y de la subvención. Y en la ubicación que se iba a poner ante el pabellón, ¿qué se va a hacer? ¿Perdón? ¿En donde se iba a poner el pabellón? Estamos estudiando varias fórmulas. Es pronto para dar respuesta a esa pregunta. Bueno, pues se gana un pabellón y se pierde una pista. No, se gana la pista, tenemos la misma pista, el pabellón es pista polideportiva. Sí, se gana una pista cubierta con todas las garantías y calidades que conlleva el pabellón. Pista y espacio deportivo no se pierde. En realidad, seguimos teniendo lo mismo, pero con las condiciones que nos va a permitir a todos los ceneros y a todas las ceneras, pues la práctica deportiva en un pabellón cubierto, con las características y con la mejora que conlleva técnicas en todos los sentidos. Y como es una cuestión que todos los ceneros y todas las ceneras lo llevan esperando más de 10 años ya, porque el pabellón empieza su andadura en 2007 y estamos en 2019. Buenas tardes. Sí que sale medio que yo espero con los plazos para 2021 tengan un pabellón finalizado, teniendo un poquito de suerte. Una última pregunta. Hoy, Sí. la subvención inicial era 750.000. 1.400.000, al 50%. A 50%. 750 más ayuntamientos y más o menos. Y se ha quedado ahí, ¿no? De cabeza había algún piquillo, pero yo creo que era exacto eso, ¿no? Sí. La subvención 739.000. Que se queda igual, aunque se haya carecido el proyecto Claro. en 200.000 euros, Claro. 280.000 euros, la subvención sigue. La subvención No sí, sube. ¿no? Solo eso. Esa parte, si la adjudicación se queda eso, el precio lo tenemos que hacer nosotros. Va a incluir en la cubierta las placas fotovoltaicas. Tiene sus medidas de ahorro y de consumo Va de a eficiencia medir el energética. precio ese la metí. Claro, todo va ahí. ¿Voto a favor? Aprobado por unanimidad.
Pasamos a lo que preguntas. Tiene la palabra Manuel Artillada, portavoz de Ciudadanos. Se levanta la sesión. Desearos que tengáis unas felices vacaciones, las que lo estéis disfrutando, las que estéis por llegar.